Hay bastantes cosas con las que hoy en día contamos y como siempre digo no tomamos en consideración, puesto que son muy comunes, cosas del día a día, y pocas veces realmente nos sentamos en nuestros aposentos y comenzamos a reflexionar acerca de cómo es que funcionan muchos de los conceptos que hoy en día contamos y consideramos normales, como lo son las prisiones. De partida debo anteponerme debido a que este es un tema delicado y no tocaremos cosas acerca de las responsabilidades, porque tendríamos un debate casi infinito. Más que nada, es una visión a cómo es que éstas se han ido desarrollando y cuál ha sido el concepto más grande que ellas nos han heredado. Porque como algunos dicen, el legado de ellas nos perseguirá en todo orden de instituciones, puesto que su doctrina es silenciosa y nos besa el cuello todas las mañanas mientras te preparas tu café y te dispones a ir al trabajo. Es extraño cuando nos remontamos a los siglos XIV, XV o incluso XVI, en donde a simple vista como que todo funcionaba un poco al azar. El caos y el desorden era propio de esa época. Es simple de mencionar que no contaban con muchas de las cosas que hoy en día nosotros consideramos comunes, e incluso que exigimos con tanta devotía. En esos tiempos, extrañamente, el ocio y por lo tanto las actividades destinadas a ellas eran siempre mal vistas, puesto a que en aquella época y en aquella sociedad además, en donde recién comenzaba a germinar la idea del progreso como hoy la conocemos, comenzaba a tomar fuerzas. Es aquí en donde para erradicar estos comportamientos que según ellos terminaban siempre en crímenes, puesto a que según sus análisis y estadísticas, muchos de los reclusos que eran sometidos a vejaciones en los calabozos de esa época eran personas ociosas, flojas, inútiles, vagabundos, prostitutas, adictos al juego y a la bebida. Es por estas razones las cuales justificaban estas medidas, ya que gracias al continuo avance de la ideología del productivismo, que de alguna manera tenían que erradicar esta plaga, de personas que no debían de ser partícipes de los reinos de aquella época y que más que nada consumían recursos sin producirlos. Es aquí en donde comienza a surgir la primera idea de lo que terminarían siendo las cárceles que todos conocemos. Obviamente distaban mucho de lo que hoy en día son, aunque depende porque aún así en la actualidad podemos encontrar cárceles que nada tienen que envidiar a las del pasado, ya que los maltratos siguen siendo pan de cada día en estas instalaciones. Pero sin desviarme tanto, continuemos con los conceptos de prisión para ir haciéndonos una idea y luego saltar directamente a cómo es que estas poco a poco fueron calando en el cerebro de los ciudadanos de aquella época, adoctrinándolos de tal manera que terminaría desembocando en la actual sociedad, tal y cual conocemos hoy en día. En un inicio no servía de nada tener a un prisionero en un calabozo pudriéndose. Esto será una pérdida de tiempo y de recursos, o como muchos autores les gusta mencionar, una pérdida de economía. ¿Qué término más desagradable para referirse a las personas? Pero ¿qué le vamos a hacer? Es así en donde entonces a estos individuos se les comenzó a ocurrir la brillante idea de que era mejor de que estos sujetos marginados sociales, quienes poco o nada contribuían a la sociedad, debían por obligación social producir algo, ser activos, mover las manos, para así que su estadía en la prisión al menos fuera mucho más productiva y no simplemente un cúmulo de carne arrinconada pudriéndose en una celda sin mostrar mejoría. Debemos comprender que en un inicio no se contaba con la idea de reformatorio como tal. Esto se viene a generar mucho tiempo después, pero es aquí en donde comienza a florecer la idea de una reinserción. ¿A qué quiero referirme con esto? Es al hecho de que, como les comenté, se creía que los criminales en esos tiempos eran personas ociosas y por ello, al no saber qué hacer con sus vidas, terminaban delinquiendo. Así que ellos creían que si se les enseñaba algún oficio, estos terminarían con su vida criminal y por arte de magia y con mucho gusto procederían inmediatamente a trabajar luego de su tiempo privados de libertad. Así es entonces como tenemos que en Ámsterdam se crean las primeras cárceles, por así decirlo. La primera llamada Rafius, en 1596, dirigida exclusivamente para delincuentes jóvenes varones. A estos se les obligaba a raspar madera traída desde Brasil, hasta un punto de convertirla en polvo con una escofina. Este polvo era entregado a las industrias de la pintura. La Fundación Rafius
significó un cambio radical en el pensamiento correccional holandés, quienes hasta ese entonces se creía que todos los delincuentes debían de ser castigados de una manera tan atroz que muchas veces terminaba en la muerte para el culpable. Y así es como les comenté, comienzan a hacer esta idea de rehabilitación, y esto claramente puede ser interpretado gracias al cartel que se presentaba sobre la puerta de la entrada que decía: las bestias salvajes deben de ser domesticadas. Así es como entonces, un año después, en 1597, se construye Spinhuis, que fue el mismo concepto pero destinado a las mujeres. Estas eran dispuestas en un gran salón en donde estaban obligadas a hilar y coser, que también en su puerta de entrada decía: para evitar a las niñas mezquinas, gusanos y mujeres, mendigar sanguijuelas y Dulwich, esta casa de arañas se fundó aquí. Todo esto, como bien dijimos, tenía una idea clara de reformar, reeducar y reinsertar a estos marginados sociales a una nueva época que se comenzaba a gestar. Porque todo esto va bien de la mano con los cambios en las comunidades de la época. La riqueza era algo que comenzaba a generarse y por ende los crímenes también variaron. Ahora se dedicaban más al tráfico y al hurto de una manera mucho más común que los asesinatos. Pero ahora me veo en la obligación de preguntar: ¿habrán sido del todo eficaces estas medidas? Y la respuesta al parecer es no. Porque lo único que generaban estas instancias eran personas débiles, resentidos e inadaptados sociales al momento de ser liberados, y se les exigía integrarse nuevamente a un concepto el cual no comprendían, porque ¿cómo se le puede pedir a alguien que permaneció en privación de libertad que pueda reinsertarse en un mundo el cual ya no conoce ni comprende? Pero ese tema lo iremos desarrollando más adelante porque es una constante que se repite a lo largo de la historia de la penitenciaría, y por así decirlo es una respuesta que en la actualidad considero que aún no puede ser respondida con facilidad. Ahora, con el pasar de los años, y más aún siglos, fueron bastante los autores que intentaron ir dando una explicación más clara de lo que debiese ser una prisión, y además cómo debiesen de ser tratados los internos, y con esto hablamos de condiciones básicas que para ese entonces ustedes se sorprenderán al saber de que no existía nada relacionado a eso. Luego de la formación de las primeras cárceles en Roma en el año 1704, la prisión de San Michel sería una norma común para muchos países, quienes adoptarían por esta nueva forma de tratar a los criminales o inadaptados sociales. Y es aquí como se intenta de buscar que éstas fueran un poco más humanas. Igual estas ideas se vieron impulsadas gracias a la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que trajeron consigo grandes cambios en cómo debiese de ser la vida y la libertad de las personas. Por lo que con esta nace lo que se le conocería como un sistema progresivo o mixto, en donde se aplicaban todas las fases, partiendo por la reclusión, el aislamiento, trabajos forzados y la reinserción controlada, en donde al prisionero se le daba la libertad de poder ir a trabajar para luego volver al establecimiento una vez finalizada su jornada laboral. Ahora, para que una persona pudiera, por así decirlo, mejorarse de su condición criminal, a esta se le debía de someter a varios procesos en los cuales era constantemente vigilado y evaluado. Y con esto quiero detenerme un poco porque es aquí en donde comienza uno de los cambios más grandes y más silenciosos en la historia de la humanidad: la vigilancia y la disciplina. Para ello comenzaremos hablando de la disciplina, luego retomaremos el concepto de prisión y cómo es que ésta tiene mucha incidencia en lo que se conocería a futuro la sociedad de la disciplina, que se mantiene en constante vigilancia. Hace algunos amaneceres yo solía volar por los aires. Recuerdo la sensación del viento acariciando mis plumas, pero también recuerdo el crimen del cual fui culpado. También recuerdo cómo aquella noche en la que me capturaron, cómo olvidarla. Y me arrojaron a esta vil jaula, al igual que un saco de harina que es lanzado hacia una bodega en malas condiciones. Eso es todo lo que logro recordar. Encerrado, ya ni el agua tiene sabor. Siempre me gustaron mis alas, las consideraba una característica única de mi persona, y ahora las veo rotas y desplumadas. Me levanto en las mañanas con la frialdad de los barrotes que me abrazan. Con el pasar de los años y en el encierro, uno pierde su nombre y se vuelve una cosa encerrada. Nos viven contando historias de cómo el cielo ha cambiado y qué será de nosotros cuando volvamos a volar. ¿Pero qué voy a hacer yo, un pájaro con las alas rotas?
Mentiras. Lo único que oigo son mentiras, mientras el agua fría recorre por mis plumas. De mí, no sé qué será mañana, no sé si podré comer, si podré respirar o volver a ver el sol una vez más. Seguiré pudriéndome en esta jaula en donde la ley no existe y se te obliga a cumplir la ley. ¿Cómo crees tú que un pájaro con alas rotas puede volver a izar el vuelo? Para ello debemos nuevamente preguntarnos qué es lo que entendemos por la disciplina. Según diversas fuentes se dice que es el cumplimiento de diversas reglas de conducta y de funcionamiento interno de estas impuestas jerárquicamente por una organización para sus miembros y que el incumplimiento de estas deberá ser sancionada. No nos olvidemos de esta definición porque si uno comienza a analizarla podrá darse cuenta de que este concepto se encuentra enraizado en muchas de las cosas que conocemos actualmente. Obviamente deben de existir muchos tipos de disciplina, porque incluso muchas veces se habla de que uno sigue una disciplina de estudios y cosas para el estilo. Pero no nos centraremos en nada de eso y solo tomaremos como objeto de análisis para este ensayo solo 5 tipos de disciplina las cuales trataremos de ir explicando un poco. Tenemos la disciplina militar, y yo creo que es la más conocida e incluso la más dañina y las que en muchas maneras transformó de una forma silenciosa al resto de disciplinas que iremos mencionando más adelante. Luego tenemos la disciplina en los hospitales, que es más que nada la que se encarga de una correcta observación y manejo de los pacientes al interior de estas instalaciones. Luego continuamos con la disciplina del empleo, que prácticamente cuenta con las mismas particularidades de los hospitales, solo que acá se intenta de controlar a tal punto de que ningún recurso sea malgastado, evitando así un despilfarro de dinero. Seguimos con la que más me encanta de todas, la disciplina escolar, uno de los cánceres más malignos de la sociedad. Más adelante quiero extenderme en esta, pues a mi parecer se merece un trato mucho más extenso. Y pasamos a la última que realmente no sabía si categorizarla y cómo hacerlo. Con todas estas, puesto a que es un poco extraña, ya que la disciplina tiene mucho que ver con la observación, el control y la vigilancia. Entonces esta, la cual es la autodisciplina, no sé cómo caerá bien porque extrañamente es el sujeto mismo el que se debe de controlar y de regularse. De seguro esto tiene mucho que ver con la normalización del sujeto. Ahora, una vez nombradas las más importantes a mi parecer, debemos comprender qué carajos realmente causa la disciplina. Para esto quiero dejar claro que mi análisis se basa en el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, junto con otros papers dedicados al poder y al adoctrinamiento por parte de la disciplina, y en general todos ellos, y junto conmigo, llegamos a los mismos resultados. La disciplina genera cuerpos dóciles, carne que puede ser movida al antojo de quien lo estime, y para ello se deben de cumplir, eso sí, bastantes requisitos mínimos, como por ejemplo impartirse una doctrina en un lugar cerrado sobre sí mismo y constantemente vigilado, y poco a poco este sistema comenzará a adaptarse y aplicarse a la mayoría de las cosas que hoy conocemos, llegando incluso a cosas tan comunes como la arquitectura social y cómo están distribuidas las ciudades, ya no encerradas en murallas, sino que ahora abiertas con grandes pasillos en donde todo puede ser observado y controlado sin mayores problemas. Este es un tema del cual no me adentraré por motivos obvios, pero se los dejo como dato para aquellos que estén interesados en investigar más acerca de esto. Ahora también tenemos que entender que no puede haber disciplina sin control y vigilancia. Es por esto que en sí se debe de saber cómo y dónde controlar a los individuos, interrumpiendo toda comunicación o actividades inútiles entre ellos, por lo que en cada instante se debe de estar vigilando la conducta de cada uno para así apreciarla, sancionarla, poder medirla y así establecer logros y méritos. Así entra poco a poco el concepto de control y la evaluación continua, y vemos cómo este concepto se empieza a desarrollar en el lugar que más amo en la tierra, y para aclarar obviamente la ironía, me refiero al sistema educacional, el cual es uno de los exponentes más grandes en cuanto al control y disciplina. Establecimientos cerrados, controlados, donde se dispone a los alumnos a una constante evaluación y se les somete a un sistema muy parecido de castas, en donde siempre se les suele distinguir a quien destaca y se le desmoraliza a quien no cumple con los requisitos o obligaciones para avanzar en el curso. También tengo que admitir
que de seguro el sistema que comenzó todo esto, del cual hoy estoy hablando, debe distanciarse bastante de lo que conocemos actualmente, porque antes la segregación debido al rendimiento era mucho mayor a lo que conocemos hoy en día. Pero eso no quita de que tenga muchas de las cualidades que hicieron característica a estas instituciones de adoctrinamiento base al miedo y el control, tanto de tu apariencia como de tu rendimiento frente a las evaluaciones parejas, en donde todos deben de rendir y cumplir los mismos requisitos sin importar realmente cuáles son las aptitudes de cada individuo en particular. Además, para que se cumpla todo esto debemos de contar con cualidades como las que mencioné, que ahora este establecimiento pasa a ser un aparato para vigilar, por lo que ahora se deberán de repartir los individuos en celdas, con ventanas para que se pueda controlar por fuera, y también se debe de contar con un grupo de vigilantes tanto en el interior del aula como en el exterior, como los denominados inspectores. Además se les somete a símbolos y señales que debe de estar consciente y de manera casi inconsciente reconocerlos y analizarlos para comprender las órdenes dictadas por los maestros, y deberá responder automáticamente a cada una de ellas sin vacilación. Ahora, todo esto se realiza con el fin de obtener resultados para contabilizar a los individuos, construir una concepción de un sujeto como un objeto descriptible. Además, se debe de ver si es que el alumno progresa y aprende lo impuesto, para que al final de su periodo escolar éste haya aprendido lo suficiente para así pertenecer e introducirse a un sistema productivista, y sabiendo quién es y cuál fue su rendimiento, gracias a las constantes pruebas que ayudan a describirlo a este, y con toda esta información se le puede juzgar, medir y comparar con sus pares. Bajo esta lógica, si no somos útiles para esta sociedad, terminaremos nuevamente como aquellos que en los siglos pasados eran encarcelados simplemente porque no hacían nada y gastaban en vez de producir. Todo esto tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que comenzaba a gestarse en estos años, y la educación junto con otras instituciones favorecieron a todo esto. Y es por eso que les comentaba que la ideología comienza a moverse silenciosamente, adentrándose en el lugar donde florece la vida y donde somos más moldeables, que es la infancia. Entonces esta pasa a ser una fábrica de aprendizaje, en donde se te vigila constantemente, se jerarquiza dependiendo de los rendimientos de cada estudiante y se les recompensa a quienes cumplen con lo establecido, y donde se te discrimina y se le discrimina a quienes no cumplen con dichos objetivos. Ahora, con todo esto llegamos al concepto del panóptico, propuesto por Jeremy Bentham, jurisconsulto y filósofo inglés, quien propuso la idea del panóptico. ¿Pero qué es este concepto? Más que nada, y para definirlo de una manera simple, es un recinto el cual posee una forma circular alargada como la de un cilindro, en donde las celdas están dispuestas alrededor de la circunferencia, con ventanas en sus exteriores para iluminar las celdas, y en su interior deben estar repartidas diversas zonas de trabajo. Pero lo más importante de todo esto es su capacidad de observación. En el centro de dicho cilindro se encuentra la torre de control o de vigilancia, dedicada exclusivamente a eso, en donde puede ser que los reclusos no puedan ver al interior de esta, debido a que muchas veces se le colocaban rejillas o otro tipo de instrumentos que imposibilitaban el hecho de que los prisioneros pudieran ver al vigilante. En cambio, el vigilante podía estar viendo a él sin que éste lo supiera, por lo que es el miedo, por así decirlo, el que predomina en este sistema. Y un algo que todo lo ve, todo lo administra, todo lo controla. Con el tiempo estamos muy claros de que este concepto fue considerado prácticamente como una jaula inhumana, ya que se dice que incluso en estos periodos se intentaba experimentar sobre cómo era el comportamiento de estos al interior de las prisiones. Estos ya tenían una idea clara acerca del control y la vigilancia que desembocaba en una disciplina absoluta por el miedo de saber en qué momento están siendo observados y que es mejor no cometer ni una falta, puesto que es seguro de que les será visto y por ende reprendido. El concepto del panóptico es bastante confuso y complicado si lo queremos relacionar a cómo es que este concepto aún sigue presente en nosotros, y es por personajes como Zygmunt Bauman y Michel Foucault, que hablan de ello, y cómo luego de que el concepto de estas prisiones fueran removidos, se traspasaron de una manera silenciosa y sigilosa a nuestra vida diaria, en distintos aspectos,
Y luego algunos hablan de cómo las redes sociales son una clara representación de este concepto en donde se te está constantemente vigilando y uno no sabe si realmente lo está o no. En otros casos se habla de este mismo concepto en las familias en donde la imagen de los padres tan omnipresentes que uno desea no hacer cosas puesto a que no sabe si los padres en particular lo descubrirán o no. Pero en resumen, todo esto desemboca en un mismo río, en el control y la vigilancia, lo que se traduce a una persona disciplinada que hará lo que tiene que hacer sin mayores protestas. En general, y para ir dando paso a la última parte de este ensayo, es sumamente importante comprender cuál era el propósito final de estas ideas, que de diferentes maneras se fueron posando y apernando en una sociedad que se le asemeja mucho e incluso más a los ideales impartidos en dichas épocas. Mi deber es ser omnipresente. Yo lo debo saber todo. Tu nombre, tu dirección, tus familiares, tus gustos. Yo siempre estoy ahí, observándote. Ya no desde las sombras, eso ha quedado en el pasado. Estoy siempre frente a ti. Soy tu jefe, soy tu profesor, soy tu padre, soy el juez y la policía. Debes hacer lo que inconscientemente se te ordena. Debes acatar sin reclamar. Soy los ojos y las manos del garrote con el que se te golpea en la nuca. Soy el que te corta las alas de la creatividad. Nada puede salirse del molde que nosotros impusimos. Nada se hará sin nuestro consentimiento. Y tú te irás pudriendo, perderás la capacidad de soñar y de pensar, porque todo se te dirá. Y así, a la hora de que solo te quedes, no podrás pensar. Y tendrás miedo al sentimiento de la libertad que te causa. Nosotros somos el orden, nosotros somos la sociedad. Y lo mejor de todo es que tú sin rechinar te dejas estar, controlado por los hilos de quienes armamos todo esto, una sociedad utópica, sumamente controlada y vigilada. Nada se hace sin que no se sepa, nadie se salva de estar inscrito, de ser un número en un papel. Somos carnes sumisas entregadas al orden por un bien mayor. Mi vida vale tan poco como la de un número en un libro de notas de un profesor. Mi identidad arrebatada por un puesto en una oficina. Mi casa vigilada por los ojos de aquellos que se han entregado su omnipotencia. El diablo en persona, el látigo invisible, el verdugo más grande que jamás haya existido. Últimamente en todos estos ensayos que me he propuesto realizar, siempre termino reflexionando varios días sobre el tema. Muchas veces termino sentado en el balcón fumándome un cigarrillo y pensando acerca de todo este conocimiento, que intenta hacerse hueco en mis memorias, tratando de ir conectando todos los conocimientos previos e intento comprender todo lo que ocurre a mi alrededor, y siempre termino afligido, frente a un atardecer que todo lo puede. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué es de nosotros? ¿Qué es de nuestra sociedad? ¿Habremos nosotros construido todo esto? ¿Creyendo de que teníamos la libertad de elección o siempre nos han mentido y es ella quien ordena todo esto? Durante muchos años fuimos salvajes, incluso peores que los animales, imponiendo el suplicio a quienes muchas veces no se lo merecían y a costa de agonías interminables. Nosotros participábamos en dichas vejaciones y creíamos que era lo justo, que se lo habían buscado y que debían pagar por sus crímenes. Y luego, gracias a los avances más filosóficos acerca de la importancia del humano y de la carne, nos fuimos percatando de que quizás esta no era la manera correcta de actuar y creímos que con los amores de la libertad y de la vida hicimos un cambio. Pero mi manera de entender las cosas no fue así. Esto fue impulsado en aquella época por todos los avances industriales, por si tengo que nombrarlo de alguna manera, en donde la riqueza y el trabajo eran muy necesarios para el avance de las sociedades, y el ser encerrado en una jaula y torturado hasta morir no era un buen negocio, porque nada nos ayudaba a la economía. Entonces se decidió que se debía de domesticar a estas bestias salvajes, que eran personas desviadas y que debían de ser corregidas para insertarles en un lugar en el que ellos no querían estar,
y fue pasando silenciosamente, arrastrándose, y como siempre poco importaba la opinión de los encarcelados. Y eso es lo que más me sorprendía mientras avanzaba con respecto a mis estudios. No logré encontrar ningún testimonio de ellos. ¿Qué era lo que realmente pensaban o sentían al respecto de yo simplemente ser horrible? Ver cómo te trataban al igual que un perro que debe ser domesticado. Y los años fueron pasando y llegamos a las cárceles como tal, que me imagino poco debieron de diferenciarse en sus orígenes. La barbarie y la insalubridad fue tal que fue necesario que intelectuales como John Howard, quien escribió los principios mínimos que cualquier prisión debiese de cumplir, pero aún así seguía la idea dando vueltas en el aire, de seguro ya plasmada en el mundo de las ideas, como diría Platón, y era la idea de la disciplina, la corrección, que lentamente fue esparciéndose por las ciudades, y ahora ya no nos encontrábamos solamente con esta metodología en las cárceles, sino que prácticamente en todo, y se postró en el seno mismo de la vida, en la educación, porque era más fácil adoctrinarnos desde pequeños, formados en las artes que ellos estimaban correctos, haciéndonos un número el cual se mide por otros números que terminan significando cuánto es lo que vales y para qué sirves. Pero nada de esto se podría haber logrado sin una constante vigilancia y un control absoluto, puesto que nada de esto se puede hacerse esperando que las cosas no sean controladas, y de ahí se esparció definitivamente a todo, y a las ciudades, a los gobiernos, a las empresas. Todos nos vigilábamos entre todos contribuíamos a la disciplina. Tampoco es que nos quede mucho que hacer. Ahora, llevándolo a un plano actual, es increíble que todo el avance de estas redes sociales e incluso el internet parecía ser que difícilmente se ganó la batalla. Todo es número. El algoritmo de lo que tanto se habla debe ser increíblemente grande. Se sabe de ti, sabe de mí, y a todo al mismo tiempo. Sabe quiénes son tus amigos y quiénes no, sabe tus gustos a la hora que te conectas. Estamos frente a casi un gran hermano, solo que aún nadie quiere reconocerlo, y es silencioso. Y al igual como hace antaños ganó la guerra y se abrió paso para dirigir esta sociedad, parece que nuevamente gana la batalla por la libertad. Porque aquel que no logra realmente darse cuenta de cómo es que ella opera, cae en el juego que ella quiere. Es triste e inquietante saber el rumbo el cual está tomando la humanidad, de cierta manera felices de lo que hemos logrado, pero detrás absolutamente controlados y observados. Vivimos, como dice Bauman, en un panóptico informativo en donde no sabemos cuándo es que se nos está vigilando, y por eso obramos bien. Es entonces que las personas se irán recluyendo más y más en sí mismos por el miedo que todos los observen y todos lo sepan, y habrán otros que simplemente dichosos los acepten y se entreguen a sus brazos. Ese es el miedo que me causa a mí, una persona que vivió sin tanta tecnología y que está totalmente absorbido por ella. Pero aquellos que nazcan ya estarán consumidos por estos ojos que todo lo ven y lo considerarán casi natural y normal, al igual como nosotros consideramos normal muchas de las medidas de control que hoy existen. Pero al fin y al cabo, ¿qué queda? Siempre me cuestiono realmente esto. ¿Qué podemos hacer? De cierta manera, si queremos vivir de una manera extraña, tendremos que someternos a ella. Quizás sea buena, quizás acabe con nuestra personalidad. La verdad, nadie la puede saber. Quizás al final de todo se logre la utopía que tanto quieren los que comenzaron con esta idea. Pero espero que el costo no sea lo suficientemente grande como para acabar con lo que nos hace únicos. Lo que sí sé, y a modo de conclusión final, es que a un futuro añoraremos los años en los cuales el internet y las tecnologías no estaban tan controladas ni registradas como hoy lo están comenzando a hacer, y es muy probable que incluso comiencen a regularse a través de leyes como las que hoy en día se están cocinando en diversos lugares del mundo. Lo que más resuena en mi cabeza es por qué esta idea está tan romantizada en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias a todos los que llegaron a este punto, de verdad se les agradece infinitamente. La idea de estos ensayos que yo realizo es plantear y estudiar distintos puntos de vista y traerlos a la mesa. La verdad es que la disciplina y este tema en general, las cárceles y todo, la verdad es bastante triste. Me deja un mal sabor en la boca, me deja pensando, me deja cuestionándome casi todo. Pero bueno, ahora el deber es de ustedes. Me gustaría de cierta manera saber qué opinan al respecto. Totalmente interesado en sus opiniones y espero verlos en un próximo capítulo.
de estos documentales, de esta miniserie de documentales que estoy realizando. Y ya saben dónde encontrarnos. Tenemos el podcast Caos en tu idioma, en donde ustedes pueden incluso obtener un poquito más de información acerca de las cárceles, porque hablé de algo distinto a lo que sale acá en el ensayo. Así que sin nada más que decir, muchas gracias de corazón. Nos vemos en un siguiente capítulo.